Aproximadamente a partir de los 6 años, los niños y las niñas abandonan progresivamente el pensamiento infantil para llegar a tener un concepto más objetivo tanto de sí mismo como del mundo exterior. Empieza así una etapa que persiste hasta los 10 u 11 años, donde no aparecen grandes conflictos psicológicos visibles. Ahora bien, que no se presenten o no se manifiesten no quiere decir que no existan. Psicológicamente a esta fase se le llama fase de latencia, justamente porque los conflictos están aplazados o latentes en espera de la gran sacudida psicológica que comportará la aparición de la pubertad. La pubertad, entre los 11 y los 13 años, se caracteriza por una serie de cambios físicos que de una manera más o menos rápida representan el final de la infancia. La pubertad, como todo cambio brusco, supone un trastorno. Se tambalean los intereses, las relaciones afectivas y los conceptos que el niño o la niña habían logrado de sí mismos. El impacto psicológico de estos cambios marca el inicio de la adolescencia, que significa ni más ni menos maduración. Nuestros hijos empiezan a hacerse mayores. Este proceso afecta internamente al chico y a la chica, que entre otras cosas se ven obligados a replantearse su propia identidad, pero afecta también y mucho a su relación con el mundo que le rodea, especialmente a su propia familia. Durante estos años, la comunicación entre padres e hijos es compleja, pero a la vez es fundamental y básica. Entre los 6 y los 8 años se produce el abandono paulatino del pensamiento egocéntrico. Víctor tiene 8 años. Le gusta mucho dibujar. Cuando era más pequeño dibujaba las cosas muy grandes o muy pequeñas sin pararse a pensar. Ahora le gusta mirar antes de dibujar. A veces copia lo que ve y otras dibuja de memoria, pero siempre se aparta un poco y mira el dibujo a distancia. Y lo que no le ha quedado bien, lo borra y lo vuelve a hacer. A veces tarda mucho en acabar un dibujo, pero es que no quiere olvidarse de nada. En esta etapa se da un creciente interés por el realismo. En los dibujos observamos el dominio de la perspectiva y la atención al detalle, fruto de la observación minuciosa de la realidad. El desarrollo de la razón implica el aprendizaje de las normas, de lo que está bien y de lo que está mal. A esta edad, a los niños les gusta analizar, discutir y defender sus puntos de vista. Debemos escucharles y razonar con ellos. Explicarles bien por qué deben o no hacer las cosas. Y también es importante no excederse en los castigos. El abandono del egocentrismo fomenta el espíritu de equipo. A los 8 años los juegos funcionan de acuerdo con unas reglas. Cada uno tiene un papel que debe desempeñar. Entre los 8 y los 11 años, y de manera especial los chicos, se siente una gran necesidad de experimentar con el propio cuerpo. Es la edad de la fuerza. Las habilidades psicomotrices son casi las mismas del adulto, y los juegos se vuelven más violentos. Del mismo modo que asume su papel en el juego, el niño asume progresivamente su papel en la vida. Los niños y las niñas tienen ya claramente asumida su identidad de género. Los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. En esta etapa de la pubertad, cada uno se irá formando una imagen, un concepto de sí mismo. Fomentar su autoestima es muy importante para que lleguen a la pubertad con un autoconcepto sólido, una personalidad estable y un buen equilibrio emocional. María tiene 12 años. Hace poco que ha tenido la primera menstruación. Su cuerpo ha cambiado, ha crecido y sus formas se han redondeado.
Sus padres dicen que ha pegado el estirón. María se encuentra sumida en una gran confusión. Se siente irritada, inestable y no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Pero cada vez siente más ansiedad. Le cuesta concentrarse en los estudios. Y en casa muchas veces contesta mal a su madre. Hasta ahora creía todo lo que su mamá le decía, pero últimamente pone en duda muchas cosas. María se siente dolida porque nota que sus padres se han vuelto más exigentes. Antes tenían más confianza en ella. Su padre, sobre todo, parece obsesionado por saber qué hace, a dónde va y con quién. María, ahora, prefiere estar con sus amigas. Le gustaría ir con ellas a todas partes y estar todo el día fuera de casa. La aparición de la pubertad o preadolescencia varía mucho de unas personas a otras, pero en general se sitúa entre los 10 y los 13 años en los niños y entre los 9 y los 12 en las niñas. No hay que confundir pubertad con adolescencia. La pubertad se refiere exclusivamente a los procesos físicos que tienen lugar como consecuencia de la llamada edad del cambio. Esta es una etapa de conmoción psicológica que puede hacer a los chicos y a las chicas muy vulnerables emocionalmente. Durante la pubertad, el organismo experimenta grandes transformaciones. A veces, en este proceso, pueden influir negativamente algunas enfermedades sufridas en la infancia. A los padres de María les preocupa ver que su hija, de 12 años, se muestra muy cambiada. Su madre nota que María ya no tiene en ella la confianza que antes le mostraba. Ahora solo piensa en las amigas. El otro día, además, le faltó al respeto. Su padre viene experimentando lo que podríamos llamar el síndrome de Caperucita. Hace 4 días jugaba en mis rodillas y ya se ha hecho una mujer. El mundo está lleno de lobos y no quiero que mi niña ande sola por ahí. Para los padres, esta es sin duda una época difícil. Es lógico pensar que la relación con los hijos se ha complicado. Antes todo resultaba más fácil, es cierto. Parece que los hijos se alejen cada vez más de sus padres. El grupo de amigos o de amigas es ahora lo más importante. Si pudieran, apenas se acercarían por casa. Por otra parte, ya no son tan fáciles de dominar y razonar con ellos también resulta complicado. En el caso de las hijas, además, no es fácil olvidar el peligro de un embarazo no deseado. Pero debemos tener en cuenta que la vigilancia demasiado estrecha sobre la preadolescente no es positiva para su desarrollo emocional. Las chicas necesitan sentir confianza. Fomentemos su responsabilidad y su autoestima. Es lo que necesitan para desarrollar de una forma segura su personalidad. A muchos padres les parece que ya no reconocen en el preadolescente a su hijo de siempre. Es cierto, su personalidad está cambiando. Pero hemos de pensar que también cambian su cuerpo y su mente. En realidad, son los preadolescentes quienes no se reconocen a sí mismos, y es que les cuesta entender lo que les pasa. Francisco busca reafirmar su identidad. Con todos estos cambios necesita saber quién es de verdad. Para él, los adultos son los extraños, porque nunca les ocurre nada nuevo. Pero él sí que está cambiando, y mucho. Y lo lógico es que intente comprender estos cambios, apoyándose en otros a quienes les ocurra lo mismo. El amigo íntimo o la amiga íntima son típicos a esta edad. Los psicólogos hablan de fase especular, porque lo que el chico o la chica buscan en el amigo no es sino un espejo de sí mismos. A través de este amigo espejo, el preadolescente investigará los cambios que se producen en su propio cuerpo y en su propia mente, y que tanto le inquietan. Nuestros hijos se enfrentan a la difícil tarea de hacerse a sí mismos.
apoyo familiar es decisivo. Se debe crear un clima de comunicación y confianza en la familia. Nunca hay que dejar que sus inquietudes se conviertan en ansiedad. Si orientamos bien su necesidad de descubrir, despertaremos su afán de conocer, el arma más útil para que avance en los estudios. No hay que olvidar que una gran parte de los problemas posteriores, la inadaptación, la marginación, el fracaso escolar, se generan precisamente en la etapa de la preadolescencia. Rubén ha cumplido los 14. En clase no puede evitar mirar de reojo a Amanda. Ninguna otra chica se puede comparar con ella. Rubén intenta ser amable, pero a Amanda parece que no le interesa. El otro día, Rubén se enteró de que un grandullón de los cursos superiores está saliendo con una chica de su clase, Amanda. A ciertas edades, la vida puede ser muy cruel. El despertar sexual, que se produce alrededor de los 12 años, encuentra en torno a los 14 su orientación, generalmente hacia el otro sexo. Al principio es normal que el adolescente sienta vergüenza de confesar sus sentimientos. Le resulta difícil confiárselo a sus amigos y mucho más aún a sus padres. La palabra adolescencia significa maduración, maduración mental, sexual y social. Este proceso se desencadena en los chicos y en las chicas a partir de los cambios físicos de la pubertad. El adolescente está en una fase de elaboración de su propio yo, y los sentimientos le desbordan con mucha facilidad. Sus estados emocionales son muy variables. Puede pasar de la euforia a la depresión con una facilidad asombrosa. Su comportamiento puede parecernos exagerado y contradictorio, pero no debemos menospreciar jamás su sufrimiento o su entusiasmo. Podríamos lesionar su orgullo y su autoestima, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones sentimentales. Si el adolescente encuentra en los padres una actitud de confianza y franqueza en los temas sexuales, asumirá más fácilmente todos los matices que entraña el sentimiento del amor. Lo que no le expliquemos en casa se lo explicarán en la calle, y esta no es la mejor manera de enseñarle a vivir su sexualidad. El miedo a hablar con los adultos sobre temas sexuales afecta psicológicamente a los chicos y a las chicas. Ellos y ellas necesitan, y mucho, la aprobación de sus padres, que les expliquen y les confirmen que lo que les sucede es normal. Y por encima de todo, necesitan saber y sentir que son aceptados tal y como son. La falta de comunicación rebaja su autoestima, les vuelve inseguros y les obliga a buscar apoyos fuera del hogar. Esto es algo que les puede llevar a posturas erróneas frente a su propia sexualidad. Los adolescentes necesitan encontrar su propia fuerza, la fuerza que les reafirme y les permita expresar sus emociones con seguridad. En definitiva, necesitan encontrar su propia imagen, formarse su autoconcepto. Y como todavía no pueden sacarlo de sí mismos, buscan modelos que imitar. A esta edad, los chicos y las chicas son muy sensibles a las influencias. También son especialmente receptivos a la influencia de los medios de comunicación, sobre todo a la televisión. Los modelos de conducta, las maneras de vivir o de pensar, el culto al cuerpo, la exaltación de una determinada imagen, todo lo que nuestros hijos aprenden en la televisión puede sustituir fácilmente las enseñanzas recibidas en casa, sobre todo si no se ha sabido crear una buena adecuación entre las normas familiares y su propia inquietud. Un cantante de moda puede convertirse en el modelo a imitar. El adolescente lo aprenderá todo sobre su ídolo, sobre su manera de vestir y de actuar y sobre sus ideas, y tratará de parecerse al máximo a su modelo. Alberto tiene 17 años. Sus padres se meten constantemente con su aspecto, pero él no está dispuesto a renunciar a su imagen. Sus padres llevan una vida absurda, y él por ahí no pasa. Cree que el mundo está podrido.
No tiene nada claro para qué sirve estudiar y en cuanto a sus padres se han quedado anticuados y no se enteran de nada. Él y sus amigos lo tienen muy claro. La vida se vive al día. Cuando está con ellos no hay quien los detenga. No hay nada que juntos no puedan hacer. Quiere vivir a su aire. Quiere trabajar, ganar dinero, ser independiente. Pero la cosa está muy difícil. Alberto cree que cuando pueda ganar dinero y hacer lo que quiera, entonces será el rey. El adolescente no solo funciona por imitación, sino también por rechazo. Rechazo de todo lo que le parece falso, malo o injusto en la sociedad. La rebeldía juvenil no solo no es mala, sino que bien encauzada constituye la dimensión más hermosa de la adolescencia, el afán de cambiar el mundo. Pero cuando la rebeldía se manifiesta como rechazo indiscriminado contra todo, la escuela, la familia, las normas mínimas de convivencia, entonces es que algo va mal. El adolescente que lo ataca todo, o que se muestra indiferente por sistema, no es un rebelde, es un inadaptado. Su falta de integración lo puede llevar a buscar el apoyo de grupos marginales o antisociales. Por encima de todo, el adolescente necesita denunciar las contradicciones de la sociedad, aunque él mismo vive instalado en la contradicción. Ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. La falta de experiencia impide al adolescente medir la distancia que existe entre su deseo y la realidad. Una característica de su psicología es el pensamiento omnipotente. Sea lo que quiera, lo va a lograr. El riesgo no existe o no tiene importancia. El adolescente está ávido de nuevas experiencias. Necesita probar su cuerpo, su mente, su fuerza. Si no logramos comunicarle que comprendemos su afán, si no le ayudamos a encauzarlo, tal vez buscará los caminos más fáciles y los más peligrosos. Los padres de Alberto están preocupados por el futuro de su hijo. Se viste de manera extraña, aparece por casa cuando le da la gana y además hay que estarle encima para que estudie. Se pasan todo el día trabajando para pagarle unos estudios y así se lo agradece. No hay manera de hacerle entender que todo lo hacen por su bien, pero a él parece que lo único que le interesa es criticar y discutir. Y luego están los amigos esos tan raros que tiene, con un aspecto que ya lo dice todo. Son capaces de drogarse o algo peor. No hay quien entienda a este chico. Si tan solo les escuchara, ellos tienen mucha más experiencia de la vida. Ellos saben mucho mejor lo que se tiene que hacer. La crisis de la adolescencia es en gran parte una crisis de relación. El hijo no se siente comprendido, pero los padres tampoco. No debemos esperar a que nuestro hijo o nuestra hija se hagan mayores para empezar a hablar con ellos. Empecemos cuanto antes. Y sin olvidar que solo hay un modo de comunicación posible, el que avanza en dos sentidos. El que habla también debe escuchar. Si intentamos imponer sin más nuestros puntos de vista, solo conseguiremos que nos lo rechacen. Y es cierto que el adolescente es ambiguo y contradictorio. Al tratar con él, nunca sabemos si nos responderá el niño o el adulto. Físicamente se le reconoce y se les exige como a un adulto, pero ¿le consideramos como tal en todos los aspectos? ¿O no es lógico que nuestras dudas pueda percibirlas como contradicciones del mundo de los adultos? Es cierto que nos juzgan y juzgan al mundo que les hemos dejado, y puede incluso que lo rechacen, pero ¿acaso es un mundo perfecto? Su impulso de cambiar las cosas, aunque sea
ingenuo a veces, es la lección más hermosa que podemos aprender de ellos. Como psiquiatra, pero también como madre, nunca dejaré de dar estos consejos. Hagamos un esfuerzo por comprender la inquietud del adolescente y ofrezcamos actitudes y respuestas que le permitan entrar en el mundo de la juventud, sin inquietarnos que otros adultos o el mismo grupo intervengan también en la formación humana del adolescente y en su autodefinición como persona adulta. En nuestro país, cada año miles de adolescentes quedan embarazadas. A menudo los resultados suelen ser trágicos. Niños abandonados, educación interrumpida, complicaciones médicas, aborto y muertes maternas. Se le llama madre adolescente a toda aquella mujer que es madre antes de cumplir los 20 años de edad. En el Perú, 3 de cada 10 mujeres fueron madres a esta edad, a pesar que un buen porcentaje de ellas no lo deseaba. Muchas adolescentes quedan embarazadas, a pesar de que la familia, la iglesia y los colegios desalientan las relaciones sexuales y censuran el embarazo en la adolescencia. El ideal social es que los jóvenes completen por lo menos el colegio y que se casen antes de ser padres. Sin embargo, los medios de comunicación nos transmiten mensajes que estimulan las relaciones sexuales. A esto se suma la presión de grupo, donde nadie desea sentirse menos conocedor en asuntos sexuales que los demás. Estas presiones tienden a inducir a las relaciones sexuales, no anticipadas y sin protección, y por lo tanto a un alto riesgo de un embarazo no deseado. Dicha situación se debe a que no contamos con una adecuada información sobre los métodos naturales o científicos de prevención del embarazo. ¿Por qué crees tú que se embarazan los adolescentes? Bueno, yo pienso que es por la poca difusión que hay sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, sobre todo que es en la etapa escolar o en los institutos, que es cuando más se necesita, ¿no? Hay varios jóvenes que no sabemos nada de nada, uno tiene que recurrir a otras personas, a amigas que a veces ya han pasado por ese tipo de problemas y no le dan la respuesta que uno necesita. En vez de ayudarnos, a veces es peor, uno va por una cosa y resulta con otra. De repente, por lo que no tenemos una educación, mucha gente es ignorante, muchos pueblos, le falta cultura, no hay buenos colegios, no tienen una buena educación en sus casas, entonces al no tener a sus padres, están trabajando, tienen que salir a la calle como sea, ganarse la vida y crecen y maduran rápido. Bueno, creo por la falta de orientación, ¿no? Falta de orientación de uno de los padres y otros a través de la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora en la actualidad realmente los padres no conversan con los hijos, ¿no? Y las chicas menores no reciben la instrucción que deberían. Y aparte porque los jóvenes de ahora pues piensan de otra manera, tienen otra mentalidad, piensan que entregarse a la persona, creen que estar con el primer enamorado ya significa ya entregarse, que ese es todo el amor. Y eso no debe ser así, pues. Ya, okay. Bueno, creo que uno de los motivos principales es porque hay una falta de educación sexual en los colegios, no se enseña y tal vez por esa falta de educación, por el no saber, caen en esos problemas, ¿no? Y porque creo que también la religión, no sé, parece que tiene algo que ver porque al prohibir todo esto de los anticonceptivos y todas esas cosas, un poco que perjudica a la gente, ¿no? Porque siempre va a haber esto de la promiscuidad entre los adolescentes, por más que se trate de evitar. En resumen, podemos mencionar que la causa o las causas del embarazo no deseado en adolescentes se basan fundamentalmente en un desconocimiento de sí mismos, producto de la falta de comunicación, la falta de información, tanto de los padres, de su grupo de amigos, de su pareja, la presión del grupo, así como también una falta de acceso a los servicios donde puedan ir o acudir a obtener esta información.
ni la joven embarazada, ni nuestra sociedad están preparados para manejar responsablemente la maternidad en la adolescencia. Existen espacios limitados para la atención de una madre adolescente joven en los diversos aspectos integrales. Las diversas consecuencias de una madre adolescente y joven básicamente es la desintegración familiar, el desequilibrio económico, la frustración educativa en torno a los diversos sistemas educativos, problemas socioeconómicos, culturales en relación a la familia, en relación a su sociedad. La madre adolescente tiene mayores problemas para conseguir ingresos económicos adecuados para mantenerse a sí misma y a su hijo. Las oportunidades económicas para una mujer que da a luz en la adolescencia son limitadas, ya que no ha tenido tiempo para aprender algún oficio o culminar por lo menos el colegio. Muchas chicas embarazadas abandonan sus estudios debido a un prejuicio social, por el cual son retiradas de los colegios, porque pueden ser una mala influencia para las otras alumnas y también porque va en contra de su prestigio. Fundamentalmente la mujer adolescente tiene hijos de bajo peso al nacer o prematuros. No acude tampoco al control perinatal y por lo tanto las complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo no se pueden tratar, y una de las complicaciones más frecuentes en la mujer adolescente es la preeclampsia. La preeclampsia es la hipertensión arterial acompañado de edema. Edema es una hinchazón generalizada que cuando es grave puede desencadenar en la eclampsia, que es las convulsiones con riesgo absoluto para la vida de la mujer. En el momento del parto, el comportamiento que tienen estas niñas adolescentes es de que mucho temor, excesivo dolor, no colaboran al momento de darles una atención, y esto conlleva, si se quiere decir así, a problemas emocionales de las adolescentes. Que una madre que no tiene, digamos, durante el proceso de gestación una ingesta adecuada de todos los elementos nutrientes va a condicionar que el niño, que el producto, tenga alguna deficiencia y sea de bajo peso. En nuestro departamento estamos observando que, digamos, uno de los primeros riesgos que se presenta en la mujer que se embaraza entre esta edad, o sea, en la edad del adolescente, viene a ser en primer lugar el riesgo de que se someta a abortos provocados, ¿no? Otro de los riesgos es, bueno, el inicio temprano de las relaciones sexuales es un riesgo para que la paciente pueda hacer en el futuro un CA de cervix, un cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente en nuestro país y también en nuestro departamento. Un embarazo no deseado produce inestabilidad y desequilibrio emocional asociado a sentimientos de culpa en relación a su hijo y hacia su pareja. El apoyo de la pareja y la familia en este periodo es muy importante, ya que una madre o una joven que no ha desarrollado adecuadamente su nivel físico, psicológico ni social tendrá mayores dificultades de ofrecer un ambiente adecuado para el desarrollo del niño. ¿Es fácil ser madre a los 20 años? No, es difícil, porque ¿no? El bebé viene y uno tiene que afrontar, más que todo económicamente, ¿no? Y tú necesitas una y otra cosa, y hay veces cuando no tienes el apoyo, o depende del esposo, ¿no? Si tiene un trabajo bueno ya, pero a veces la situación en la que estamos, no, el pago, todo eso, entonces no expresa, ¿no? Fue algo que ni yo sabía que había quedado embarazada, pues. Como fue mi primera relación con mi esposo, y no había tenido relaciones con un chico a los 18 años, y yo, bueno, lo que pasó fue también que no me enseñaron, ¿no? A que cómo yo podía cuidarme, porque si hubiera sabido cómo cuidarme desde el primer día, yo me hubiera cuidado, ¿no?
Yo me fui de mi casa, pues, pero yo le conté a mi abuelita de que me iba a la casa de una tía, pero me iba con mi esposo. Y todavía no era casada, era conviviente. Ay, yo tenía miedo pues que mi papá se entere porque yo lo conocía su carácter. Y cuando se enteró pensé que iba a reaccionar de otra manera, ¿no? Pero casi un año que no lo fui a visitar a mi papá. Entonces mi papá dijo, habló con mis hermanos mayores, dijo, bueno, ¿qué pasa? Ya yo le voy a ayudar, ¿no? Entonces así fue cuando mi papá ya pues dijo, ya pues soy abuelo, pues ¿qué se va a hacer? ¿Qué sentiste tú cuando te enteraste que ibas a ser mamá? Me puse muy mal porque no sabía cómo iban a reaccionar mis papás, ¿no? Y no sabía qué hacer. Y le conté a él que estaba en estado. O sea, todavía no sabía que tenía. Y fuimos a una posta para que me hagan análisis. Y cuando me enteré que estaba en estado, me puse mal, ¿no? Y me puse a llorar, así, pensar qué iba a hacer, cómo iba a llevar la barriga y todo eso, porque yo no sabía, ¿no?, que se sentía tener un bebé. Bueno, después hablé con él y fuimos a decirle a mis papás. Bueno, mi mamá me entendió, mi mamá me habló, yo le hablé también y me entendió. La cosa era decirle a mi papá. Mi papá también se puso un poco muy mal, ¿no? Me regañó, me gritó, pero después se le pasó la cólera y nos aceptó. ¿Piensas tú que es fácil o difícil ser un padre joven? Es una situación muy difícil, porque al empezar la misma situación económica que estamos viviendo y un sueldo que estamos atravesando, no es un sustento para una familia que esté formando ahorita. ¿Ustedes actualmente viven solos o viven con la familia? Con la familia, con mis suegros vivo. ¿Y eso es fácil o no? Sí, para empezar, bueno, es una situación fácil que nos ayuda una habitación, pero ya el sustento que yo tengo que dar para ellos es un poco difícil. ¿Ustedes estaban estudiando cuando quedaste embarazada? ¿Has seguido estudiando? No puedo estudiar por la bebé. ¿Piensas seguir estudiando? Si es que hay posibilidades, cuando crezca, sí, pienso seguir estudiando. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, yo estaba tratando ahora de estudiar, pero más adelante quizás. La maternidad y el aborto se encuentran entre las 5 principales causas de muerte para las mujeres entre 15 y 19 años de edad. Los abortos clandestinos, que por lo general se llevan a cabo en condiciones peligrosas y poco sanitarias, traen como resultado que en las salas de maternidad muchas de sus camas estén ocupadas por mujeres que han tenido complicaciones luego del aborto. Y me dijo la señora para que me limpie, no me decía. Ya, o sea, ya no tienes nada. No, nada de esto. Y me ha limpiado y limpiando ya también me había malogrado un poco de esto. Ya. De esto. Ya. Y de ahí estaba en mi casa y me han traído acá grave ahí. ¿Estás mejorcito? Acá me han operado y ahora estoy mejor ya. Claro. Cabe señalar que la paciente que acaba de entrevistar fue sometida a maniobras abortivas y la persona que le ha realizado esas maniobras le ha aleccionado, le ha enseñado para que ella niegue todo tipo de información de este tipo, ¿no? La pacientita que hemos acabado de ver también, ¿no?, ha sido sometida a una intervención quirúrgica donde se le ha tenido que extirpar todo el útero. Muchos embarazos en chicas adolescentes culminan en matrimonios forzados. Un matrimonio forzado puede ser una forma de hacer frente a un embarazo no deseado. Pero la prevención es la mejor manera de actuar frente a la actividad sexual de los adolescentes. Ellos deben tener conocimiento sobre el uso de los anticonceptivos antes de que sean sexualmente activos. Este punto es muy importante debido a que mayormente no usan anticonceptivos durante su primera relación sexual. No hay información clara
sobre la anticoncepción y las posibilidades de un embarazo. Los métodos anticonceptivos yo creo que es algo... ¿Estás de acuerdo? Claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque así evitan los embarazos. ¿Ya conoces algunos métodos anticonceptivos? Ay, no sé, óvulos, condón. ¿Los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Puedes mencionar alguno? El Loropin, el condón, después... Ay, no, ya me olvidó. Sí, el condón, por ejemplo, los óvulos. Hay varios, ¿no? ¿Conoces tú de los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Qué opinas de ellos? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, estoy de acuerdo. ¿Puedes mencionarme algunos? Microginón, bueno, de ahí es el Loropin, otros que no, diferentes. El propósito de educar a los jóvenes es reducir los problemas y las consecuencias negativas de las relaciones sexuales, ya sea a través de la abstinencia o del conocimiento y uso correcto de los métodos anticonceptivos. ¿Qué mensaje darían ustedes a los jóvenes para prevenir el embarazo en adolescentes? Se cuiden, no, porque no es nada fácil tener un bebé. Ahora que hay tantas cosas para cuidarse, deben cuidarse y no salir en estado. Los jóvenes también. Y en el caso tuyo, ¿qué dirías? Bueno, la verdad que deben tratar de cuidarse primero y gozar, ¿no?, la juventud, porque de temprana edad ser padre de familia es muy difícil. Si una mujer adolescente gesta por X razones, generalmente son gestaciones no deseadas, la recomendación fundamental es de que no geste hasta después de los 20 años, o sea que después de ese primer hijo haya una pausa, una espera lo más prolongada posible, y por lo tanto las acciones de regulación de la fecundidad deben darse con mayor intensidad, quiere decir la anticoncepción. Entonces, las jóvenes que tienen hijos deben acudir a los centros de planificación familiar para utilizar un método seguro que posponga pues su próxima maternidad hasta después de los 20 años. La prevención del embarazo en adolescentes es fundamental y creo que la educación en relación a la sexualidad debe impartirse en los lugares donde hay adolescentes, vale decir, en los centros escolares, en los colegios. Creo que esa es la única forma como se puede postergar al máximo la maternidad y evitar el embarazo en los adolescentes, que son siempre embarazos de alto riesgo. Más del 50% de las mujeres que dieron a luz antes de cumplir 20 años salieron embarazadas sin haberlo deseado, por lo que resultó en estos casos una sorpresa. Este video está dirigido a favorecer el desarrollo de la sexualidad responsable en los jóvenes, especialmente en los adolescentes. Se entiende por sexualidad responsable, en primer lugar, el conocimiento de su propia sexualidad y el respeto hacia sí mismo y de su pareja. En segundo lugar, ejercer el derecho a la sexualidad de una manera responsable, previniendo los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. No es difícil encontrar a diario en los medios de comunicación alguna información relacionada al tema de abuso sexual, pero ¿realmente sabemos lo que significa ser víctima de una violación?
nosotros somos promotores del Centro Juvenil Futuro y quisiéramos que prestes atención al video que esta vez hemos elaborado. Pues algún amigo, amiga, familiar o incluso tú mismo puedes ser víctima de abuso sexual. Por ello es necesario que tengas un mayor conocimiento sobre este tema, ya que todos debemos estar alertas para poder enfrentarlo. Anualmente en nuestro país se producen en promedio 26.000 violaciones. El 70% de las víctimas son mujeres menores de 18 años y solo el 30% de los casos son denunciados. Estos datos indican que en el Perú hay un promedio de 3 abusos sexuales por hora, 72 diarios y un promedio mensual de 2.169 violaciones. Mucha salida arriba. I'm getting lost in the riddles of the modern man. I got it up, down, all around, tied to the bone. Hey, there's a strange situation on the late night show. I gotta know, is that your heartbeat? Ahí está Vanessa, ¿no? Ahí está Vanessa. Sí, pero no sé qué tiene, pero hace rato que está molesto. ¿Y de qué hora estás acá? 9:30, 10 de la noche más o menos. Salí bien, no te preocupes. ¿Puedes traerme un poquito? Ya, ¿qué te sirvo? Lo que haya. Ok. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Hey. ¿Qué haces tu vida? Bien, ahí está bien. ¿Tus amigas? Préstame. Expresa un ratito, ya vengo. Ya salgo. ¡Ay, suéltame! ¡Me has asustado! Oye, ¿por qué siempre me tratas así? Porque me da la gana. ¿No me puedes tarado, Mauricio? Mira, si no te importa, tú no te metas con él. ¿Ya? ¿Sabes que sí te quiero? Mi hijito, ¿sabes qué? Vamos abajo. ¿Bien? Déjame pasar, déjame pasar. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Quiénes generalmente son víctimas de abuso sexual? A mi parecer generalmente las mujeres, porque se dejan a veces, ellas mismas se insinúan en su forma de vestir, caminar o haciendo un coqueteo inocente puede llegar a un abuso. ¿En qué lugares crees que existe peligro de abuso sexual? Los fines de semana mayormente, cuando tú sales a una discoteca, una cosa así, ¿no? Entonces sales sin saber con quién puedes estar, con quién te puedes encontrar y ahí es donde sucede. En la calle, por ejemplo, en parques oscuros, en calles oscuras, sitios alejados donde no haya gente.
Hola, ¿quiénes generalmente son víctimas de abuso sexual? Las mujeres indefensas y los ingenuos. ¿Por qué? Ay, porque no saben de este tema y caen en esas personas pues, malas. Ya. Dime, en un caso de abuso sexual, ¿quiénes crees tú que son los agresores? Delincuentes, los que no hacen nada, pues no tienen nada que hacer. Cuando hablamos de abuso sexual, se piensa que el agresor es una persona desconocida, que la víctima es una mujer que viste provocativamente y que este hecho ocurre en un lugar oscuro y solitario. Pero en una investigación sobre este tema se obtuvieron las siguientes conclusiones. De cada 10 víctimas, 9 son mujeres. Los agresores en su mayoría son conocidos, parientes, vecinos o personas cercanas a la víctima. En muy pocos casos fueron desconocidos o atacantes ocasionales, desvirtuando así lo que se piensa comúnmente. El mayor número de casos ocurrió en un lugar conocido, como su casa, centro de estudios o su trabajo. Solo en un bajo porcentaje ocurrió en un parque o zona solitaria. La mayoría de las víctimas no informa de esta situación por temor o vergüenza. Este hecho es sumamente importante, pues el hablar con profesionales puede prevenir futuros ataques y no arrastrar sentimientos de culpa. De cada 4 personas que han sido víctimas, una piensa que puede volver a ser molestada, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes. En algunos casos, los efectos de la violación se agravan cuando la víctima resulta embarazada. Es importante que una persona que atraviesa por esta situación solicite ayuda a especialistas, ya que esto permitirá que supere este trance. ¿Qué problemas psicológicos atraviesa una persona víctima de abuso sexual? Atraviesa especialmente 3 tipos de problemas. Uno, a nivel de la autoestima, con un sentimiento de inferioridad muy fuerte. En segundo lugar,